Hoy temazo. ¿Por qué ya no puedo levantar cabeza? ¿Por qué antes me iba bien y ahora no? ¿Por qué ahora me la paso en stop loss, stop loss, stop loss y cuando inicié me iba muy bien? ¿Por qué antes me llevaba toda la racha ganadora y ahora no cojo ni vergüenza? ¿Cierto? No soy capaz de coger ni un spike, ni un drop, ni un drop. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar precisamente sobre eso que a muchos de nosotros nos pasó, nos está pasando y nos puede volver a pasar. ¿Por qué antes sí ganaba y ahora no gano? ¿Ok? Si ustedes vieron la carátula, apareció una hormiguita y apareció un halcón. Una analogía muy bonita que nos va a servir perfectamente para explicar el punto al que vamos a tratar esta tarde. Una hormiga, ustedes conocen que las hormigas no se destacan precisamente por su visión. Tiene una visión reducida, pobre, limitada, mediocre, y en algunos casos, algunas hormiguitas que no ven la luz del sol nunca, pues son prácticamente ciegas, ¿verdad? En contraste, el halcón sí tiene una visión panorámica, una visión muy potente, es una de las maravillas prácticamente en los cielos y no tiene ningún problema a la hora de cazar, a la hora de hacer sonido, a la hora de saberse ubicar, a la hora de huir de las inclemencias del clima, etc. Entonces, está en la cima, en la cúspide de la cadena trófica y también de su supervivencia y demás. ¿Cómo se ve esto en el trailer? Pues que hay traders que toman personalidad o toman el ojo, los ojos de las hormiguitas y hay otros que por el contrario, a partir de mucho aprendizaje, de mucha práctica, de mucha experiencia, logran desarrollar la visión del halcón. Ustedes aquí en pantalla estaban viendo el activo Boom 1000 en una periodicidad desde la semana, semanal, ¿sí? Es decir, que cada velita que ustedes ven es una semana en tiempo transcurrido y entonces así totalmente nos da todo el gráfico, ¿ok? Entonces, muchos conocieron índices sintéticos recientemente, otros relativamente ya tienen un año, van acercándose a un año y medio, etcétera. Y pues cuando conocieron los índices sintéticos, voy a hablar primero de los traders tipo visión hormiga. Pues se los presentaron en una temporalidad, una periodicidad bastante buena, ¿sí? Entonces vamos a decir, cayeron aquí, ¿cierto? Conocieron el mercado por allá el año pasado, ¿cierto? Y en el año pasado, pues arrancaron y ellos, claro, se fueron con la sensación de que siempre terminaban en take profit, rara vez el stop loss, 10 profit, un stop loss, y se fueron con esos rendimientos, incluso se daban el lujo de dejar sus cuentas andar toda una noche y al final terminaban saliendo muy, muy en positivo, ¿cierto? Entonces pasaron de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, de 10.000 a 50.000, hicieron una fortuna, ¿verdad? Pero llegó un momento en donde ellos, claro, si tienen un método que les funcionó aquí, pues no lo cambiaron, ¿cierto? Fueron con el precio, siguieron el precio, persiguieron el precio y de un momento para otro, pum, 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 pum. Caídas, 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 esto lops. Como ya llevan un ritmo en donde invertían lotes, 5 lotes, 10 lotes, 30 lotes, etcétera, etcétera, pues, oh sorpresa, que ahora empezaron a perder todo lo que habían ganado acá, ¿cierto? Entonces tuvieron un semestre espectacular, pero los últimos 3, 4, 5 meses, todo al carajo. Se fue todo al carajo. Y comienza la persona a frustrarse y a decir, pero ¿por qué antes sí y ahora no? ¿Cierto? Entonces vienen esos mitos que nos pasa a todos nosotros. El mercado está malo, el mercado está raro, el mercado ya no es tan rentable como antes, ¿cierto? Hay mucha manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzamos a hablar más del gráfico, comenzamos a pelear con los activos, comenzamos a pelear incluso con el mismo ecosistema de Derito. Y resulta que no, resulta que el mercado sigue su curso, ¿cierto? Un mercado alcista y así ha estado desde los últimos 3 años en donde viene corriendo en esta plataforma. Pero nos da la sensación de que como que
quedamos atrapados ahí y no nos pudimos dar cuenta de estas avalanchas, de estos rompimientos en el cual el mercado se desangraba a chorro largo, ¿cierto? Y caímos, ¿cierto? Entonces, se pierde, digamos, el espíritu, la fuerza, la confianza, y ya entonces nos da bastante pánico entrar en un mercado como estos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando los traders novatos, primerizos, se enfrentan a un mercado como estos. Sistematizan, cometen el error de llevar el mercado a una rutina, a un horario, ¿cierto? Y después cuando cambian las órdenes, cuando cambian las reglas de juego, pues prácticamente todo a la borda, ¿no? Por eso yo les digo a ustedes insistentemente, el mercado no tiene rutina, no tiene horario, no se puede sistematizar. Es un pecado mortal ustedes tratar de ver el mercado como si fuera un sistema, como si tuviera pies y cabezas. No, el mercado no tiene pies y cabezas. ¿Sí? El mercado no se lee así. No intenten ordenar, administrar, organizar algo que desde su esencia, desde su forma aleatoria, es imposible o prácticamente imposible que se presente en un formato en el cual ustedes puedan tener el control o dominarlo. Jamás. Eso nunca, nunca va a pasar. Si lo seguimos haciendo así, seguimos siendo trader tipo visión hormiga, ¿no? Y otra cosa de las hormiguitas es que las hormiguitas, ustedes cogen una hormiga y la ponen sobre una hoja de papel y sobre esta dibujan alrededor de ella un círculo, ¿sí? Cuadrado, lo que ustedes quieran, y la hormiguita no se va a salir de ahí. ¿Sí? Es como si su visión fuera bidimensional, como si no tuvieran la profundidad, no pudieran ver los altos hacia arriba o hacia abajo, no, van solo en un plano horizontal y de ahí no ven más nada. Entonces se quedan atrapadas. ¿Cómo se ve un trader visión de hormiga en este mundo, en este cuento? Bueno, pues es que tan, es tan común operar en temporalidades. Vamos a encontrar dónde están los hormiguitas. Las hormiguitas están acá, los que operan a 1 minuto, los que operan a 5 minutos, a 15, a 30, a 1 hora, 4 horas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos el ejemplo de una persona, de un trader tipo hormiguita, ¿cierto? Que se viene a operar este activo, ¿verdad? No mira periodos, ¿cierto? No mira en qué parte del día está, qué horario es, cuánto falta para el cierre, el cambio de día. No le interesa ver eso, ¿cierto? No mira tampoco el precio, no mira los volúmenes y peor aún está en esa hojita de papel, ¿cierto? Atrapado en una línea hecha por un esfero, ¿sí? Y entonces este comienza a operar y de pronto stop loss, stop loss, stop loss. Y dice, pero si antes me funcionaba, ¿cierto? Si antes yo entraba acá, ¿sí? Y tenía esta reacción, ¿por qué ahora, antes sí y ahora no? Porque se supone que aquí ya tenía el patrón para subir y resulta que el mercado se fue por la borda. Esto es lo que están viendo. Esto no les da nada de información, ¿sí? Esto es el casillero. Esto es algo cerrado, algo que no les permite ver más allá de lo que está pasando. Entonces están unas hormiguitas más grandes, que son las que les gusta ver el mercado a temporalidad de 15 minutos, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, entonces aquí fijo, sí el mercado tiene que irse para arriba, porque curiosamente debe haber un soporte ahí, entonces me voy arriba y para arriba, ¿cierto? Porque el mercado lo dice, ¿cierto? Y están otras hormiguitas un poco más grandes, pero no dejan de ser hormiguitas, que se van entonces a temporalidades de 1 hora, ¿cierto? Y lo mismo, ¿cierto? Entonces dice, ok, aquí parece que esto fuese una consolidación, entonces sí es hora de subir y resulta que el mercado no sube, ¿verdad? Entonces se pregunta por qué antes sí y ahora no, ¿verdad? Entonces, la respuesta es clara, muchachos, ¿sí? Si ustedes son trader tipo hormiga, significa que solamente están mirando lo que el mercado les quiere mostrar. El mercado solamente les quiere mostrar que tiene spikes y que los spikes pueden salir muy pronto, ¿sí? Les hacen creer que muy pronto, que aquí hubo 1, 2, 3, 4, 5 y que ustedes deben acercarse lo más
lo más cerca posible al SPY para poder salir profit y agarrar tendencias. Eso es lo que quiere que el broker que ustedes hagan, ¿cierto? Que ustedes estén ahí metidos, ¿sí? Porque les vende la ilusión o la sensación de que cada uno de estos puede ser de ustedes, ¿cierto? Entonces se meten aquí a la deriva, donde no hay nada, donde está todo vacío, donde hay aire, y se perjudican ustedes en salud psicológica, en salud emocional y salud financiera. Y finalmente el broker lo que hace es coger su dinero. Entonces, ese es el tipo de trader hormiga, ¿sí? Si el trader, ¿sí?, empezara a analizar en dónde tiene metido su dinero, ¿cierto?, desde toda la tendencia, ¿cierto?, sabría o por lo menos ya advertiría qué semana se supone, ojo, semana, estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses, estamos hablando de semestres, ¿sí? El trader ya no va a buscar un drop, ya no va a buscar un spike, sino se va a preguntar, ¿dónde está la mejor semana? ¿Dónde estuvo la mejor semana? ¿Dónde estará la mejor semana para yo ubicar posiciones y empezar a operar en estos ciclos, ¿cierto? Entonces, el trader de verdad, el trader profesional, mira y se toma el mercado como un halcón, ¿cierto? ¿Y qué significa un halcón? Vérsela todita, ¿sí? El halcón una vez en el cielo, ¿cierto? Ya sabe hasta en qué ciudad está, hasta en qué país está y cuánto le hace falta para cruzar el océano, ¿cierto? Incluso volando, sigue esas corrientes de aire y que le permiten advertir dónde puede cruzar de un continente hacia otro, ¿verdad? En cambio, el hormiguita, pues nada, está atrapado en la ambición, ¿sí? De que va a operar, porque aquí sobrepasó esta EMA, entonces aquí tiene que haber un spike y me meto ahí. Y ahí, como hormiguita, pero ni siquiera sabe, ¿sí? En dónde está montado, ¿cierto? Entonces, si este se preocupara por ver, oye, pero es que el día me está diciendo, por ejemplo, aquí vamos a un día, me está diciendo que esto está bajista, ¿sí? ¿Por qué me estoy metiendo ahí en un mercado bajista, ¿cierto? Y aquí, pues, los periodos, las líneas que ustedes ven verticales son los periodos y me los está cortando aproximadamente en poco más de un mes. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto? Que a abril le queda poquito, ¿cierto? A abril le queda poquito, aquí hay un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que, claro, aproximadamente los 15 primeros días del mes de abril, del mes en curso, fueron alcistas y estamos ya en una lateralización hacia la baja que se puede suponer, ¿cierto? Y que va a cerrar vendiendo, que va a acabar el mes vendiendo. Hoy estamos a viernes 29, nos queda el mañana 30 y el mes se acabó. El mes se acabó y terminó vendiendo, ¿cierto? Entonces nos vamos a meter ahí a hacer compras en un punto de indecisión. No, el halcón dice no, yo me voy a ubicar. ¿El halcón dónde? ¿Dónde va a cazar? ¿Sí? El halcón viendo esto, ¿sí? El halcón no se va a meter aquí. El halcón no se va a meter aquí. El halcón se va a meter aquí, 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 aquí. El halcón se pudo haber metido aquí, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Entonces, ya para resumir, ¿por qué estoy quemando cuentas y antes me iba supremamente bien? Por la sencilla razón de que tuviste la suerte, vamos a decirlo, esto al final se resume, es en suerte, de operar inicialmente en una operación verde, ¿cierto? Sin saber que estabas en una operación verde, simplemente mirabas tu temporalidad M5, M15, M30, ¿cierto? Nunca incluso la pusiste en un día y operabas más que todo al minuto, al minuto, al minuto, al minuto. Y no te diste cuenta que esto te cambió, ¿cierto? Incluso aquí, vas aquí y sigues pensando que el mercado te va a seguir dando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, cuando esto tiene que cumplir sus procesos, ¿verdad? Entonces, por eso perdiste dinero, por eso no has podido regresar a ser quien eres, porque estás en una periodicidad mala,
¿cierto? Porque estás en un momento en donde el mercado se está regresando a niveles de altos volúmenes, a niveles de cientos o miles de pips en movimiento en contra y tú estás metido en una laguna de sangre, ¿cierto? Entonces, todo esto son por temporadas. El halcón reconoce temporadas, ¿cierto? El halcón reconoce cómo va a estar su mes a la hora de operar, cómo va a estar su semana a la hora de operar, cómo va a estar su día a la hora de operar, ¿cierto? Aquí, un bonito abril que nos inició con compras y se va a despedir lateralizado, ¿cierto? Aquí, un feo y espantoso marzo que lo único que nos dio fue ventas, ¿sí? Contrario a lo que pasó el mes anterior, ¿cierto? En febrero, que fue un mes bellísimo, un mes muy comprador. Entonces el halcón sabe en dónde se va a parar, dónde se va a poner, ¿sí? Y la hormiguita nunca se va a dar cuenta cuando el mercado le cambió de tendencia, ¿sí? Nunca, ¿sí? Mientras que el halcón quiere volar, quiere ver todo lo panorámico y advertir, no, espere tantico, ¿sí? ¿En qué punto del mes me encuentro? ¿En qué punto de la semana me encuentro y cómo va a estar mi día? ¿Sí? Y me interesa también saber, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el desempeño anual del activo al cual voy a operar? Esas son las grandes diferencias, chicos. Entonces reflexionen si esa época dorada la tuvieron en un momento donde el mercado estaba profundamente alcista y si están ahora tratando de repetir eso, ¿cierto? De obligar al mercado de que les dé lo que les dio un inicio y lo que están es ubicados acá. Y muchos dirán, no, pero es que el mercado antes daba más. Dicen algunos, antes daba más. Pues resulta que alguien por allá en noviembre del año pasado pues empezó a operar y no le dio nada. Y alguien que que empezó a operar en febrero, pues le dio todo, ¿sí? Le dio todo. Entonces, y los mismos los que operaron en marzo, ¿cierto? Los que operaron por allá a finales de marzo y a principios de abril. Entonces, ustedes ahí lo están viendo. El mercado da y quita, pero ustedes eligen en dónde posarse. Si como una hormiguita en donde les va a quitar, ¿sí? O con los ojos tapaditos sin saber que están en una tendencia peligrosa, o si eligen ser halcón, son pacientes, esperan hasta que el mercado cumpla esas etapas interesantes y regresan a operar en temporalidades de las que son, las que debemos estar, ¿cierto? Entonces, aquí hubo una persona que dijo, no, este mercado no me dio nada. Aquí otra persona que dice, este mercado me lo dio todo. Y los dos son hormigas, pero los dos no supieron que estaban en una alza profunda y el otro tampoco supo que estaba en una bajada profunda. Cambio el halcón, se posa aquí, sale de ahí, espera 2 meses, regresa aquí y así sucesivamente. Entonces, reflexionen esto, les dejo esto para que lo piensen el fin de semana y vayan y descansen, disfruten, aléjense de las pantallas, generen muy buenos proyectos de venta y de compra para la semana que viene y les deseo excelentes profits. Ok, un abrazo para todos.